Conte, pues nada, sí. sus cuestiones. En respuesta al diputado del Bloque Nacionalista Galego, volviendo a la Ley 19/2003, que consagró un término que ya venía utilizándose desde el 98, pero que fue ese de participación preferente. Ese es un término desafortunado, con lo cual, si hubiera que sancionar a alguien, tendría que ser a los diputados del Parlamento español que aprobaron con sus votos, con lo cual aquí las culpas están muy repartidas y no busquemos un único chivo expiatorio. Tras una crisis siempre nos gusta quemar a alguien en la hoguera, pero muchas crisis, como luego expondré, tienen muchos culpables, las responsabilidades están muy diluidas y, desde luego, a los diputados que aprobaron aquella norma, que tuvo aspectos positivos en la medida que permitió emitir desde España cosas que entonces se emitían fuera, pues yo creo que tampoco habría que excluirlos de la hoguera si nos ponemos todos en plan Torquemada, ¿no? Luego, las participaciones preferentes en una época normal son un producto complejo, pero tampoco pensemos que es un producto extraordinariamente complejo. Por ejemplo, hay acciones y hay compañías que tienen una política de pagar un dividendo fijo. Y lo sé porque soy consejero de Acerinox. Acerinox el año pasado tuvo pérdidas, afortunadamente muy pequeñas, y sin embargo ha mantenido el dividendo. Luego, ese tipo de estructura de compañías que pagan un dividendo casi fijo se parece bastante a las participaciones preferentes. El problema es que, claro, ahí el que compra acciones de Acerinox, que además va a ir mucho mejor y ya va a tener beneficios, sabe que está comprando una acción aunque el rendimiento sea muy fijo. Mientras que el que compra una participación preferente no tenía esa conciencia de estar comprando el producto, pero el producto en sí no es engañoso ni criminal. Lo que es muy desgraciado, desde luego, es el nombre, ¿no? E incluso acciones de Pescanova, a las que usted se ha referido, también estaban distribuidas por carteras minoristas. Desgraciadamente, en España hay poco interés por la renta variable en el público en general, a diferencia de otros países. Pero, vamos, una acción tampoco es un producto de una complejidad extraordinaria y sin embargo, se coloca en tramos minoristas. O sea, que no pensemos que porque las cosas hayan salido mal, el producto ya era, en todo caso, inidóneo para particulares, porque había particulares a los que les podía resultar atractivo. No me acuerdo cuál era el cupón o dividendo que pagaban las preferentes de CaixaNova a Caixa Galicia, pero en el caso de Caja Madrid era un 7%. Entonces, ese 7% también pues resultaba muy atractivo para gente que estaba viendo que las cuentas corrientes y los depósitos tradicionales habían bajado mucho, ¿no? Yo creo que la arquitectura financiera es mejorable y yo creo que, efectivamente, hace falta una regulación distinta. Una de las cosas que yo creo que en España sería muy conveniente sería, lo propuso el Gobierno anterior, el ministro Pedro Solbes, que es aplicar en España el régimen de doble vértice, Twin Peaks, una autoridad que sea el Banco de España que se dedique a supervisar la solvencia de todas las entidades financieras, incluidas las sociedades de valores, las sociedades gestoras de fondos de inversión, y otra que se dedique a vigilar las prácticas en los mercados, tanto desde el punto de vista contable de las sociedades cotizadas como la comercialización de todo tipo de productos, sean seguros, sean fondos de inversiones, sean fondos de pensiones. Porque una de las razones históricas, y ahí sí que tradicionalmente había un fallo histórico en España, es que, aunque la Ley de Mercado de Valores estaba bien escrita y el que la escribió atribuyó desde el principio la competencia a la CNMV para vigilar la comercialización por cualquier entidad financiera, incluidos bancos y cajas de ahorros, de cualquier producto sujeto a la Ley de Mercado de Valores, en la práctica, otra de las cosas que yo me encontré cuando llegué allí es que en la práctica había una especie de cotos cerrados donde se suponía que todo lo de bancos y cajas era todo competencia del Banco de España y la CNMV se dedicaba a los mercados de valores y a las sociedades de valores, agencias de valores, pero la comercialización de productos financieros por bancos y cajas de ahorros, históricamente en la CNMV se consideraba que no era de su competencia, aunque la ley sí que se la atribuía. Por eso yo decía allí, el que el Banco de España sea responsable de solvencia no quiere decir que sea responsable de cómo comercializan los bancos de valores, porque según eso también pues que les haga la inspección tributaria, que el Banco de España les haga la inspección de trabajo a los bancos y a las cajas, y no, hay órganos distintos. Pues lo mismo pasa con la comercialización del mercado de valores. Con lo cual, los recursos que históricamente aplicaba la CNMV a la comercialización de productos financieros por las cajas de ahorros
eran pequeñísimas, y yo creo que fue en el año 2005 o 2006 cuando se hizo la primera inspección de cómo bancos y cajas comercializaban productos financieros, porque hasta entonces no se había hecho ni una sola inspección in situ de la comercialización de productos financieros por bancos y cajas, por ese error conceptual de pensar que todo lo que hacían los bancos y cajas era competencia del Banco de España y que la CNMV solo se dedicaba a la bolsa y a las sociedades y agencias de valores. Si se pasa entonces a ese otro modelo donde haya una gran entidad que se tituló en ese proyecto de ley nonato Comisión Nacional de Mercados Financieros, ahí habría una entidad que sería la Comisión de Mercado de Valores ampliada, con competencias en materia de seguros, que se ocupara de fiscalizar cómo se comercializan los préstamos hipotecarios, los swaps de intereses, todos los productos con independencia de quién y eso yo creo que sería una mejora significativa. Otra segunda mejora que está ya prevista en la modificación de la directiva MiFID y que la han aceptado incluso los británicos, que eran los parangones y los defensores de la eficiencia de los mercados y del como llamaban light touch, no intervenir demasiado, es que el supervisor de mercado de valores en determinados momentos debe tener facultad de prohibir la comercialización de algunos productos, cosa que hasta ahora no existía. Hasta ahora lo único que había era una facultad de registrar un folleto, pero que lo podían registrar o en tu Comisión de Mercado de Valores o se podían ir a Irlanda o a Luxemburgo, como de hecho ahora está ocurriendo, por ejemplo, en emisiones de renta fija, y que luego venían y lo comercializaban aquí. Con lo cual, yo creo que el supervisor tiene que tener unas facultades de o prohibir o sujetar a una cuantía mínima, tiene que ser moderadamente intervencionista cuando se dan las causas. Ahora que ha habido la crisis, todo el mundo lo ve clarísimo, pero en una época de bonanza, cuando un supervisor trata de ir un poquito más allá de lo que dice la literalidad, ya le empiezan a llover amenazas de que usted está prevaricando, usted en qué se basa, en fin, o sea que, de nuevo, ahí estamos un poco con sesgo retrospectivo, juzgando conductas una vez que sabemos ya cómo ha acabado el partido, ¿no? Otro tanto, yo creo, en el caso de Forum y Afinsa, que usted ha citado, yo creo que ahí fue un caso de pasividad clarísima, lo he escrito muchas veces, del Banco de España, porque aplicando la ley de entidades de crédito podía haber entendido que había ahí un depósito implícito. Y yo siempre he criticado precisamente una disposición adicional que se metió en la Ley de Instituciones de Administración Colectiva el año 2003, que de una forma disparatada dijo que la comercialización de bienes tangibles ya no era competencia de los supervisores financieros, Banco de España, Seguros o CNMV, sino de las autoridades autonómicas de consumo. O sea que en la Comunidad Galega, yo entiendo que del año 2003 al año 2006 fue competente en todo lo que fue Forum y Afinsa, y que yo sepa no hizo nada. O sea que yo soy partidario de que en materia de supervisión, cuanto más alejado esté el supervisor del supervisado, mejor. O sea, es mucho mejor que las entidades financieras españolas las supervise el BCE desde Frankfurt o ESMA, y si fuera posible que las supervisen desde Marte. Eso de que trayendo cerca el poder las cosas mejoran, en materia de supervisión es un error craso, como se ha visto en el caso de la promoción inmobiliaria. Yo creo que una parte de los problemas de las cajas de ahorro, sinceramente, ha sido el exceso de competencias que se otorgó a las comunidades autónomas para su supervisión, cuando debía haber primado el carácter de entidad financiera, y las autoridades, ya digo, estatales, o mejor casi, yo creo mejor que a veces las cosas las tiene que supervisar mejor un finlandés. Yo digo, a veces prefiero un finlandés que a un diputado por Jaén, porque me parece que tiene menos conflictos de interés, lo valora más fríamente y sin atención a consideraciones políticas que al final pueden volverse contra uno mismo, ¿no? Yo creo que las responsabilidades de la crisis financiera son complejísimas. Hemos tenido una burbuja junto con esa idea que estuvo viva durante la época Reagan-Thatcher de que el consumidor es inteligente, soberano, los mercados son eficientes y que los reguladores son en general una molestia que no deben perturbar más. Metes esos dos factores y tienes lo que nos ha ocurrido, y entonces siempre ocurre, como dice el título de un célebre libro, que esta vez es diferente. Bueno, sí, es verdad que en el pasado hubo burbujas desde los tulipanes en Holanda, pero es que esta vez, this time is different, ¿no? Bueno, al final, al cabo de tiempo se ve que era una burbuja, que se ha pegado una costalada y que no era tan diferente. Recordemos la frase que dijo un ministro cuando ya en el año 2003 se empezó a hablar de que había una burbuja en España, y dijo literalmente:
no estarán tan caros los pisos cuando la gente los compra. Claro, lo que se le olvidó decir es que los compra a crédito, con lo cual lo que hemos tenido es la típica burbuja de crédito con tipos de interés muy bajos, porque la entrada de la Unión Monetaria nos lo produjo, y de ahí han salido una serie de cuestiones que hay muchos responsables. Yo creo que la comercialización de preferentes fue una actividad lícita. En su momento el riesgo de una quiebra de entidades era muy baja, aunque luego se ha materializado, ¿no? Yo creo que en modo alguno yo he visto jamás ninguna conspiración para bancarizar las cajas y cargárselas. La prueba es que, afortunadamente, hay cajas que lo han hecho fenomenal. Está Unicaja, que está absorbiendo, están las cajas vascas o casi todas las cajas vascas, está Ibercaja, está la Caixa. O sea, las cajas que estaban bien gestionadas y profesionalizadas, pues lo han hecho muy bien, y yo creo que no hay nada no ha habido ninguna conspiración. La prueba es que han sobrevivido y están absorbiendo en vez de ser absorbidas. Lo que sí creo yo que uno de los males que ha habido en España es el exceso de competencia en el sector financiero. Parece un poco paradójico, pero yo creo que la competencia a veces, en determinados momentos, es mala. Esa idea de que la competencia siempre es buena es radicalmente equivocada, y en el sector financiero el exceso de competencia puede ser peligroso y puede generar inestabilidad financiera, como dicen distintos documentos. Y es que, además, eso sí que ya lo vi yo directamente cuando estaba en AFI, aunque yo no hacía nada de supervisión bancaria, sí que oía a los colegas que se ocupaban de las cajas, y ahí clarísimamente lo que ocurrió es que había una competencia tan feroz en el sistema bancario español que los márgenes se estaban reduciendo, y entonces, ¿qué hacían las entidades para tratar de mantener la rentabilidad? Ampliar los balances y meterse en actividades que se suponía que tenían más margen. Entonces, las entidades y muchas cajas de ahorros, se lo he oído yo decir directamente, hombre, ¿para qué vamos a estar dando préstamos hipotecarios al final al comprador de la vivienda cuando ahí ganamos 2 puntos básicos y donde el verdadero negocio está en ir cadena de valor arriba y empezar a prestarle al promotor? Consideraron que ahí estaba el negocio, bueno, y ahí se hundieron en la miseria a muchas de ellas por ese error. Pero ¿cuál fue el factor? Que la competencia les obligaba a tratar de buscar nichos más rentables y a expandirse. Y, claro, otra de las lecciones clarísimas de la teoría financiera es que cuando una entidad se trate de expandir a otros mercados, ahí hay un proceso de selección adversa, porque acaba cogiendo el desecho de tienta. Todos los buenos clientes están ya captados, y entonces el que llega de nuevo pues tiene o que quedarse con lo malo o aplicar unas condiciones que no son rentables, con lo cual todos los procesos de expansión le pasó en tiempos a Banesto. O sea, toda entidad que tiene una política de crecer a rajatabla empieza a asumir unos riesgos que al final le acaban pasando factura, ¿no? Yo, como decía, ese a mi juicio ha sido el problema del crecimiento de las cajas. Las participaciones industriales, lo que ha habido en España es, a medida que los bancos, por razones en buena medida regulatorias, se iban desprendiendo de sus carteras industriales, como en España no había una demanda final para renta variable, pues las cajas, o algunas cajas, empezaban a ser una especie de INIs. Las cajas se habían convertido en INIs con el beneplácito muy a menudo de sus correspondientes comunidades autónomas. Por eso yo creo, sinceramente, que una de las grandes ventajas de esta crisis financiera es que ya no hay ninguna entidad financiera que dependa de las cajas de las comunidades autónomas, porque una caja de ahorros controlada por su comunidad autónoma es, en el fondo, un banco público. Y los bancos públicos en España y en Sebastopol son un potencial peligro público, porque esa influencia pública pues puede distorsionar sus decisiones y puede hacerles asumir riesgos que no debieran. Yo creo que en España hemos tenido esa situación paradójica, que los poquitos bancos públicos que había, el Banco Exterior, las entidades sociales de crédito, se privatizaron, y en paralelo, por la vía de la expansión competencial de las cajas de ahorros, se convertían en semipúblicas entidades que tradicionalmente tenían naturaleza fundacional, pero eran eminentemente privadas. Entonces, las que lograron soportar esa presión política han sobrevivido bien, las que he dicho antes, Unicaja, la Caixa. Las que, por otro lado, quedaron capturadas por el poder político, el caso más paradigmático sería la CAM
o desde luego Bancaja, una caja que tiene como presidente a un antiguo presidente de comunidad autónoma, pues yo creo que es un paradigma de una entidad pública. Y en general, y esa es mi experiencia del Banco Mundial, y era lo que decíamos en el Banco Mundial, las entidades de crédito nunca deben ser públicas porque eso les distorsiona radicalmente los objetivos y dificulta la supervisión, que dicho sea paso es lo que ha producido en España. Cuando en un banco público, yo lo vi en Egipto, el presidente del banco público resulta que es un amigo del presidente de la República, a ver quién es el guapo que como supervisor bancario le pone los puntos sobre las íes a ese banco cuyo presidente es el amigo del presidente de la República. Con lo cual, yo sinceramente creo que el que las comunidades autónomas hayan perdido las competencias o las cajas es una bendición. Yo creo que hubo responsabilidad por omisión por la CNMV. Hombre, yo creo que poca. Yo sinceramente creo que a veces el supervisor, aunque no tenga una habilitación directa en la norma, en la ley o incluso en la norma reglamentaria, tiene que ser un poco lanzado, especialmente cuando en el caso de protección del consumidor hay un precepto en la propia Constitución que dice que los poderes públicos velarán por los intereses de los inversores. Entonces, aunque no hubiera ninguna norma que dijera aquí no se registran más folletos, yo creo que era coherente con los principios constitucionales que si en la CNMV pensábamos que ese producto no era idóneo, pues por las bravas dejáramos de registrarlos. En teoría, las entidades podían haber ido a registrarlos a Irlanda, a Luxemburgo y luego tratar de comercializarlas en España, pero afortunadamente no se atrevieron y durante ese interregno pues no se comercializaron más, ¿no? Yo creo que la CNMV, luego cuando yo me fui, la CNMV pasó a un enfoque más legalista, ¿no? Vamos a respetar rigurosamente la ley y no vamos aquí a ejercer por las bravas competencias que ninguna ley nos da explícitamente. Y entonces aplicaron otro enfoque que a mí también me parece legítimo, es, bueno, pues se deja que se registren y lo único es que vamos a poner medidas preventivas como la fiscalización más detallada de los documentos, de los procesos de comercialización, las estructuras organizativas. Pero claro, sí, efectivamente, ese método tiene siempre, desde el punto de vista de la filosofía del derecho y de la política, hay un trade-off entre el control ex post y el control ex ante. Para controlar la velocidad, ¿qué es mejor, las multas o poner las barreras, los túmulos, los guardias dormidos? Pues a veces es mucho mejor, en vez de confiar en el código de circulación y en las multas o en los radares, lo que hay que poner es un obstáculo que hace que el conductor baje a 20, ¿no? Pues yo creo que en los mercados financieros pasa lo mismo, que a veces hay que tomar una medida muy imperativa. Con lo cual, ¿no debieran haberse emitido? Pues yo sinceramente creo que debía haberse establecido lo que ahora ya se ha establecido gracias a las iniciativas del legislador, que es haberle puesto un límite mínimo que fuera de 50.000 o 100.000 euros, como hicimos, por ejemplo, con las participaciones en fondos, en hedge funds, en fondos de inversión libre, ¿no? Aún así, dicho sea de paso, ha habido algún preferentista que tenía más de 100.000 euros y, sin embargo, le han devuelto toda la inversión. Pero yo creo que es legítima la presunción de si usted invierte más de cierto importe, pues aquí se aplica el principio de caveat emptor, póngase usted las pilas, estudie en dónde mete el dinero, ¿no? Y yo con esto creo haber respondido a todas las